¿Qué tal amigos? Vamos a dar inicio a una actividad más con el software de nube de Onshape. En esta ocasión, pues bueno, seguiremos trabajando, al igual que en algunas otras ocasiones, con los principios del dibujo digitalizado, desarrollo de dibujo digital en tercera dimensión, con las herramientas que nos otorga el entorno de Onshape y también bajo los principios del dibujo técnico. De alguna manera, entonces, estaremos realizando alguna estructura que tiene, al igual que las anteriores, peculiaridades de cotas, peculiaridades de medidas y de formas, y que tiene una funcionalidad específica si la mencionamos en un conjunto de estructuras que tienen que ejecutar alguna función en particular. De alguna manera, entonces, estaremos utilizando herramientas que no habíamos utilizado en una oportunidad anterior y estaremos complementando entonces el quehacer en torno al estudio, en torno a la utilización de las herramientas de Onshape, este software de nube que estaremos utilizando en esta ocasión y en próximas emisiones. Sin más preámbulo, entonces, comenzamos. Pues en este momento nos encontramos ya en el entorno de trabajo de Onshape. Onshape, recordemos una vez más, es un software de trazo, de diseño digital en tercera dimensión, en 2 o 3 dimensiones, un software de nube, un software muy interactivo, muy práctico para la ejecución de diversos tipos de componentes en segunda o tercera dimensión. Para ello, lo que hemos hecho en anteriores ocasiones es primero verificar que las unidades de espacio de trabajo en las que vamos a realizar este trazado sea en milímetros. La opción que doy en este momento de milímetros es para que, pues bueno, nosotros nos guiemos adecuadamente en el trazo y que queden ubicados dentro de los márgenes de los planos que me está confeccionando este tipo de software. Doy entonces en aceptar y las unidades se han configurado entonces en este momento en milímetros. ¿Cuál es la pieza que vamos a trabajar el día de hoy? Esta es precisamente este componente. En la parte de arriba se puede observar ya la pieza terminada. Tiene características muy peculiares y el día de hoy utilizaremos algunas herramientas que no hemos utilizado en los procedimientos previos, ¿verdad? En los proyectos anteriores. Bien, si nos damos cuenta, tiene 4 puntas. Si estas 4 puntas las ubicásemos de acuerdo a los polos magnéticos, pudiéramos decir que tenemos la punta norte, la punta sur, la punta este y la punta oeste. Entonces estas puntas tienen un borde redondeado en la parte final y tienen unas oquedades, unos barrenos. Recuerden que el término barreno lo hemos utilizado para perforación desde la perspectiva de la herrería. En la parte del centro tiene una estructura circular, pero que en la parte del eje hay una estructura de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un polígono de 6 lados que está inscrito en el interior de esa circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer nosotros de manera inicial será abocarnos a la confección de una sola de estas piezas y posteriormente procederemos a clonar el resto de las estructuras. Esta tiene en la parte inferior, en los extremos más lejanos hacia el centro, una altura de 6 milímetros y en la parte de media una altura de 22 milímetros. El ángulo de inclinación o la caída que generan estas puntas desde la parte central hacia la parte más externa es de 112 grados. Bien, entonces, ¿por dónde vamos a iniciar nosotros? Por el desarrollo y confeccionamiento de cualquiera de las 4 puntas. Vamos a comenzar entonces por la punta sur. Si se tratase de los polos magnéticos, esta es entonces la punta sur. Regresamos entonces a nuestro entorno de trabajo. La vista que nosotros estamos teniendo en este momento es una vista de la parte superior y una vista lateral, y la de la vista superior es la que me otorga la mayor cantidad de datos y la que se vería de alguna forma más compleja, pues bueno, vamos a utilizar esta de tal manera que tenemos una vista de helicóptero, por lo tanto sería propicio utilizar en este momento el plano top. Lo señalamos e iniciamos bosquejo en el plano top.
ya se ha iniciado el bosquejo en el plano top y damos entonces un clic en el plano top para tener de frente al plano top. Y vamos a comenzar entonces con el trazado de estas estructuras. Voy a hacer más grande mi entorno de trabajo. De esa manera vamos a trabajar en este momento en la parte inferior. Y hacemos la observación de que, pues bueno, en los radios que convergen propiamente a las dos circunferencias, porque son dos, para que nosotros tracemos este segmento de circunferencia, la circunferencia externa que tiene un radio 6, por lo tanto un diámetro 12, pues tendremos que trazar originalmente una circunferencia completa, una de radio 12 y otra de interna, la que va a consolidar al barreno o a los barrenos de un radio 8. Entonces procedemos a trazar esas dos circunferencias, de tal suerte que vamos a la herramienta círculo de punto central, trazamos, qué sé yo, por aquí, la primera de las circunferencias con un radio 12, que es el primer radio. Le asignamos entonces su radio, vamos a la herramienta de dimensión, damos un clic sobre la superficie de dicha circunferencia, hacemos un clic para habilitar el campo de edición y suministramos el dato correcto, que son 12. Tenemos ya ahí dimensionado ese componente, ahí está el trazo, y posteriormente entonces trazaremos la segunda circunferencia con un radio 8. Ahí está, esta queda dentro de la primera. Dimensionamos dicha circunferencia con un radio de 8. Nos pasamos un poquito, entonces suministramos dato correcto y suministramos ese dato 8. Ya tenemos entonces trazada la primera circunferencia. ¿Qué más hay en esta estructura? Que forma parte quizá de una maquinaria, ¿verdad? Forma parte de una pieza automotriz que da funcionalidad a un motor de combustión interna en un auto de cualquier marca. Bien, observamos en la parte central una circunferencia que es dominante, esa circunferencia cuyo radio es de 22 y surge a partir del centro de todos los planos. Procedemos entonces a trazarla. Esta circunferencia la vamos a ejecutar en la parte del centro de todos los planos. Llamamos entonces a la herramienta de círculo de punto central y procedemos al trazado de dicha circunferencia con un radio de 22. Recuerden bien, este es el radio que está marcando el plano base, el croquis base, y suministramos el dato correcto, que es de 22, hacemos un enter y ha quedado establecida esta circunferencia. Nótese entonces en este momento la diferencia entre los colores: negra para la circunferencia del centro y azul para las otras. ¿Por qué? Pues porque todavía no han sido reconocidas por el sistema. Para ello, entonces, tenemos que vincular la circunferencia que está al centro con las otras dos circunferencias, quizá a través de la distancia, ¿verdad? La distancia que está marcando de centro a centro de la primera circunferencia, la más grande, hacia las circunferencias más pequeñas, es de 35 unidades. Si estamos trabajando en milímetros, entonces otorgaremos milímetros, 35 milímetros. ¿Cómo hacemos esto? En alguna otra ocasión hemos utilizado ya las dos herramientas juntas, es una línea de construcción, y vamos a hacer el trazado de esa línea de construcción de centro a centro. Entonces marcamos de centro a centro, línea de construcción, se apertura entonces aquí un recuadro, un rectángulo de edición, sobreescribimos ese dato, le suministramos los 35 milímetros que necesitamos y entonces se ha redimensionado esa distancia. Tenemos ya la distancia adecuada, la distancia correcta para el trazado que nosotros estamos ejecutando. Lo que observo también en esta pieza es que hay dos líneas que surgen a partir de la circunferencia externa un cierto grado de inclinación. Entonces vamos a proceder a trazar estas dos líneas que están aquí, de estas dos líneas externas. Recuerden que nosotros vamos a hacer el trazado solamente de uno de los componentes y posteriormente lo que haremos será el clonado de las otras tres puntas. Vamos a hacer solamente la punta sur y clonaremos de igual circunstancia las otras tres puntas, la punta norte, la este y la oeste, para trabajar una menor cantidad de procedimientos. Bien, vamos a trazar entonces las líneas inclinadas que salen de aquí. Para ello entonces deshabilito el tema construcción y dejo habilitado solamente el tema de línea, la herramienta línea. Según el bosquejo o el croquis sale la línea
pues de uno de los bordes de la circunferencia externa y no nos da una medida precisa, pero nosotros vamos a tomar como guía la línea que se encuentra del plano que cruza y ahí es donde haremos clic. En consecuencia doy un escape para dejar de realizar líneas y está consolidada. La relación que se guarda entre la línea recta y la circunferencia tiene que ser una relación tangencial, de tal manera que llamo a la herramienta tangente que se encuentra en el complemento de las herramientas. Aquí está, la tengo activada ya, la herramienta tangente que en alguna otra oportunidad hemos utilizado ya. Doy un clic sobre la circunferencia y un clic sobre la línea recta. Entonces se establece ahora una corrección de contacto tangencial entre esta recta y esta circunferencia. Me falta ahora trazar la línea que está del lado izquierdo. Debe ser igual a la línea que tracé del lado derecho. Para ello, pues bueno, vamos a utilizar nosotros una herramienta que se llama espejo. Esta herramienta espejo necesita forzosamente una línea de construcción entre el componente que voy a copiar del otro lado de manera igualitaria. De tal manera que voy a utilizar esta línea de construcción que tracé con anterioridad, con la que le di la distancia o la dimensión de centro a centro y la voy a volver a utilizar. Bien, entonces en consecuencia habilito esta herramienta que está aquí que se llama espejo, ya la habilité y voy a hacer una imagen espejo del otro lado. Esta herramienta me solicita entonces un espejo. El espejo siempre será una línea de construcción. Aquí está la línea de construcción, la tengo marcada en amarillo en este momento. Le doy clic a esa línea y se queda permanentemente entre amarillo y azul. Ya se consolidó como un espejo y entonces ahora el sistema me está solicitando que le dé clic a aquella línea que necesito clonar. Entonces, o que necesito su imagen espejo. Doy clic sobre la línea a la cual necesito generar una imagen espejo y se ha copiado del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacerle el señalamiento. Me voy a regresar en este procedimiento para que ustedes tengan bien reafirmado este proceso. Bien, entonces, primero activo la herramienta espejo, doy un clic sobre la línea de construcción, seguido de un clic sobre la línea que necesito que tenga una imagen espejo. Y se ha copiado entonces del lado opuesto. Ahí está ya la estructura. Vamos a ver qué más tiene. Lo que tiene esta estructura en la parte media es una estructura poligonal de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Es un hexágono, una figura poligonal de 6 lados, es un hexágono. Para hacer este hexágono que surge a partir de aquí, el centro tendría que ser el mismo. Ya desactivo entonces la herramienta espejo. Pues bueno, entonces voy a llamar ahora a otra herramienta. Esa otra herramienta a la que voy a llamar para consolidar esa estructura poligonal es la herramienta polígono inscrito. Activo polígono inscrito entonces. Doy clic en el centro de todos los planos que he utilizado como guía anteriormente y ahí se consolida una estructura. Podré cambiar el número de lados de esta estructura, pero lo voy a dejar en este momento de esos 6 lados. Doy un clic, me aparece ahí, si yo jalo hacia arriba o hacia abajo, entonces me estará cambiando consecutivamente la cantidad de lados que me establece la figura. Una vez que yo le doy en un punto preciso donde aparece entre las dos flechas de la parte de abajo un 6, hago un clic y se ha radicado ahí una figura de 6 lados porque ya aparece un 6X. Esto es indicio de que, pues bueno, en esta figura se han consolidado 6 lados. Bien, ya está consolidada esta figura, pero lo que yo observo es que en la figura, la parte de base de esa figura, pues es paralela prácticamente al segmento sur. Aquí es una estructura plana que es paralela a ese segmento. Y yo no tengo en este momento paralelo a esta cara de la figura poligonal a la cara sur, de tal manera
voy a ejecutar un movimiento para que esta línea que se encuentra aquí específicamente, la que voy a señalar de color amarillo, voy a hacer una ampliación para que esto sea evidente, este paso sea evidente. A esta línea la voy a consolidar como una línea paralela a la línea que tengo consolidada en la parte de abajo. De tal manera que doy un clic, ya di un clic, se queda de color amarillo y voy a llamar ahora a otra herramienta que se llama horizontal. Yo necesito a esta línea horizontalizada. Ya está horizontalizada esta línea, ya la cara de esta figura poligonal es paralela a la punta sur de mi figura completa. Bien, pero bueno, de alguna manera esta figura sigue siendo el polígono inscrito, sigue siendo de color azul. ¿Qué está faltando? Lo que está faltando seguramente es la dimensión de lado a lado. Cualquiera de los lados, necesito dos lados forzosamente, de lado a lado mide 12 milímetros de distancia. Entonces vamos a consolidar esos 12 milímetros llamando a la herramienta dimensión. Entonces doy un clic en la línea, en uno de los extremos, y doy clic en otro del extremo opuesto y jalo hacia alguno de los lados. Yo jalaré hacia la izquierda, está un poquito más grande de lo necesario, elimino el dato que no corresponde y suministro el dato 12, y entonces se ha corregido la postura y la dimensión de ese polígono inscrito de 6 lados. Ese hexágono ya es negro, de tal manera que ya tiene los atributos necesarios para poder ser utilizado. Nótese también entonces a partir de este momento que esta figura todavía es de color blanco, no se ha sombreado. Esto es porque la estructura no se ha cerrado, y eso qué quiere decir que en un futuro pues no se podrá extruir. Tenemos que cerrar sistema. Para cerrar sistema lo que hacemos es llamar de nueva cuenta a la herramienta línea, y voy a trazar una línea que vaya desde aquí, desde uno de los extremos de las líneas inclinadas hacia el otro de los extremos de las líneas inclinadas. Entonces ahora ya se sombreó todo. Todo esto es susceptible ahora de ser extruido. Pero bueno, no le he dado la inclinación precisa a estas líneas inclinadas. Las tracé de manera aproximada. Todavía no tengo una idea clara de cuál será la inclinación que corresponde a esas líneas. Y pues bueno, el plano base está marcando en este momento que la distancia que habrá de apertura entre una línea inclinada y la otra, la de la izquierda y la de la derecha, es de 25 grados. Entonces procedo a dar esa inclinación de 25 grados, de tal manera que llamo de nueva cuenta a la herramienta dimensión, hago un clic sobre la primera línea inclinada, seguido de un clic sobre la segunda línea inclinada. Se forma un arco en ese momento, ya está formado el arco. Doy un clic para que se habilite el campo de edición y suministro el dato correcto, que es, vuelvo a repetir, de 25 grados. Entonces suministro los 25 grados que nosotros necesitamos, hago un enter y ahora, pues bueno, se ha reducido ese tamaño. Este tamaño ya está reducido, este ángulo ya está reducido y las condiciones de trazo ya se han concretado. De alguna manera, entonces, ya podemos establecer a este referente como un componente completamente terminado y que forma parte de una figura. Aunque las líneas de los extremos aún son azules, pues bueno, nosotros podemos en este momento terminar el bosquejo o terminar el sketch de la siguiente manera. Entonces hemos terminado el bosquejo o el sketch. Nótese entonces, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, que pareciera ser que el dibujo lo tracé sobre una superficie transparente, un vidrio quizá. Es una figura plana, todavía no tiene forma, de tal manera que podríamos proceder ya a establecer la tercera dimensión a partir de aquí. Para ello, entonces, lo que vamos a utilizar en este momento es el plano de arriba. El plano de arriba, que es lo que me va a dar el volumen o la dimensión. Y noto que hay una altura desde la base hasta la cúspide más alta de 22 milímetros y una altura en el extremo de 6 milímetros. Para ello, entonces, necesito consolidar andamios.
andamios que desde la albañilería me van a permitir consolidar una estructura fija, pero que, pues bueno, posteriormente se podrán eliminar. Voy a extruir primero la parte central, que tiene una altura máxima de 22 milímetros, como lo hemos mencionado. Vean, hasta la cúspide más alta, desde la base hasta la cúspide más alta, tenemos un total de 22 milímetros. Procedo entonces a extruir esa estructura central de 22 milímetros, de tal manera que llamo a la herramienta extruir, suministro el dato 22 milímetros, ya está suministrado, y ahora voy a indicar qué es lo que se va a extruir. Se extruye por partes. Esa es la primera parte que queda extruida en la parte del centro, en el segmento central, y la segunda parte, y doy terminar. He extruido entonces un componente de 22 milímetros de altura. Ahí está ya consolidado este componente de 22 milímetros de altura. En apariencia, hemos dicho en otra emisión que pareciera ser que ya no existen los demás trazos, pero bueno, habilitamos en el ojillo el resto de los trazos y ahí ya tenemos este componente. Bien, lo que vamos a necesitar nosotros es establecer a partir de este momento esos denominados andamios de los cuales les hablé hace un momento. Los andamios o los polines que van a permitir construir una losa superior y a partir de esa losa comenzar a establecer las paredes de esta figura para que podamos tener la figura concretada en este momento. Lo que necesitamos hacer es este componente que está aquí abajo, que es la parte sur o la punta sur de nuestra pieza, el reto de esta emisión, de tal manera que vamos a iniciar de esta manera. Para ello es preciso que yo comience a trabajar en este momento a partir del plano right. Ya tengo el plano right habilitado y me queda de ladito la figura. Si yo hago una ligera inclinación, podré observar los componentes de trazo que tengo en ese momento. Bien, a partir de este momento, entonces, sobre el plano right, marco plano right e inicio un nuevo bosquejo, pero ahora desde el plano right. Lo indico ahí el plano right y ya está ese nuevo bosquejo indicado desde el plano right. Y lo voy a dejar así inclinado para establecer los andamios. ¿Cómo construyo el primer andamio? El primer elemento de trazo. Voy a marcar o voy a utilizar una herramienta que tiene un icono a manera de cubo y voy a la herramienta utilizar. ¿Utilizar qué cosa? Utilizar andamio. Entonces lo que voy a hacer es trazar una línea si doy clic sobre el extremo de la circunferencia que está al frente, la más externa de las dos, pues se forma una línea negra, ya la observan ustedes ahí. Yo lo que hice fue solo dar clic sobre esa línea. Voy a ejecutar de nuevo esta acción. Voy a la herramienta utilizar, voy al borde de la circunferencia más grande, hago un clic y entonces se establece a partir de ese momento una línea de lado a lado de esa circunferencia que tiene los 12 milímetros de diámetro. Bien, doy un clic en plano right para tener de ladito este componente y entonces comenzar a trazar el andamiaje de la construcción de las paredes de esta figura. Lo que observé desde el inicio es que en el extremo más lejano de esta pieza, en la punta sur, tengo una altura de 6 milímetros. Lo voy a construir como andamio. Para construir como andamio, entonces necesito habilitar la herramienta línea de construcción, nuevamente, línea de construcción. Y esta es la punta más lejana. Esta línea la tracé simplemente para orientarme, para ubicarme en el momento del trazo. Y emito de manera vertical una línea hacia la parte superior. Voy a dar clic por ahí. Y hago un escape para dejar de emitir líneas. Ya está consolidada aquí una línea de construcción. Dice el plano base que esta línea de construcción tiene una altura de 6 milímetros, de tal manera que voy a la herramienta dimensión, doy la altura a esa pieza, me quedé corto, tiene 4.36 en este momento, suministro el dato 6 y hago un enter.
esta línea de construcción ya tiene los 6 milímetros. A partir de ahí, entonces, yo lo que deberé trazar es una línea en forma de pendiente. No me marca exactamente a qué punto llegará esa línea de pendiente, pero yo voy a iniciar el trazado de la misma. Para ello, entonces, habilito de nuevo a la herramienta línea y voy a partir de la cúspide de esta línea de construcción de 6 milímetros hasta un punto determinado. No tenemos un punto específico, vamos a hacer clic por ahí, pero guiándonos sobre este plano. Es importante guiarnos sobre ese plano y hago un clic. Y hago un escape para dejar de consolidar líneas en otra dirección. Bien, tenemos ya entonces esta línea. Este es el equivalente de una viga, ¿verdad? Una viga que atraviesa, pero tengo un solo polín que está sosteniendo a este travesaño, a esta viga. Necesito un segundo polín del otro lado. Vuelvo a consolidar entonces línea de construcción. Parto de la base, del centro de todos los planos, hacia un punto especificado, quizá hasta ahí. Hago un escape, entonces ahora sí ya tengo dos polines que están sosteniendo a esta futura viga. Es el trayecto que seguirá entonces, mi figura final. Pero esta inclinación tiene un ángulo especificado. En mi figura base me dice que el ángulo que se forma entre la vertical que estoy usando como guía, esta es la vertical que estoy usando como guía, y la línea inclinada de 112 grados. Suministro entonces esa distancia de 12 grados, de 112 grados. Lo que hago es habilitar la herramienta dimensión, doy un clic sobre la línea inclinada, seguido de un clic sobre la vertical que yo utilicé como referente, como guía, y entonces voy a jalar en este momento hacia la izquierda. Doy un clic nuevamente para habilitar campo de edición y suministrar los 112 milímetros. Hago un enter y entonces vean cómo se ha posicionado ya exactamente. Esta línea se ha posicionado exactamente sobre la figura en cuestión. Ya tengo la inclinación de 112 milímetros. Tengo una altura de 6 milímetros en el borde superior y la distancia aquí no la suministré, solamente me guié con el ángulo de inclinación. Es lo que determinó el grado de inclinación de esta estructura. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una guía general para saber hasta dónde deberemos llegar la extrusión en un futuro. Hemos consolidado hasta aquí, entonces, hemos consolidado todo el andamiaje. Vean cómo se consolidan los andamios. Tengo un travesaño, una viga, travesaño, que va a servir como refuerzo para consolidar mi extrusión en un futuro. Tengo estas líneas que son el equivalente de los polines que están sosteniendo a esa viga provisional también. Entonces, ya que tengo consolidado todo el andamio en mi figura, es tiempo de terminar el segundo bosquejo o el segundo sketch. Termina entonces el segundo bosquejo o sketch y esto es lo que tengo. Para poder entonces establecer los límites de la extrusión, yo necesito una guía de hasta dónde llegará la losa de estas estructuras, hasta dónde llegará la extrusión en un futuro. Para ello voy a tender una red o una lona, una especie de lona o una especie de domo en la parte superior de esta figura de la siguiente manera. Para ello entonces lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que ya utilicé en alguna otra ocasión, que es la herramienta girar. Esta herramienta girar me dice: ¿tienes algún componente que vayas a girar? Y le contesto que sí. Ese componente que voy a girar está definido por esta línea inclinada. Le digo: aquí está. En consecuencia me pregunta el sistema: ¿tienes un eje de giro o de revolución? Yo le doy clic a esa área rosa y le digo que mi área de... y originalmente me lo marca como un elemento sólido. Yo le digo,
o le preciso que lo quiero como un elemento de superficie. Vuelvo a dar nuevamente a este componente y le digo que mi eje de giro es este y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que he consolidado aquí? Es ese límite, es ese domo, es una especie de domo que me va a decir hasta dónde deberé consolidar o con qué ángulo deberé consolidar la futura extrusión. Tengo entonces ya el domo o la lona o la línea límite que me va a decir hasta dónde deberá ser consolidado o ejecutado dicho componente de trazo. Bien, es tiempo entonces ya de extruir la segunda parte, específicamente la punta sur, porque hasta el momento lo que he extruido solamente es la parte central de esa figura. Voy a extruir entonces la parte o el componente sur, la punta sur. Para ello voy de nuevo a la herramienta de extrusión, marco cuáles son los componentes a extruir y el sistema me marca entonces que extruye 25 milímetros directo. Vean cómo entonces la extrusión que yo pretendo sobrepasa los límites de ese domo. No debe sobrepasar este límite. Para ello entonces, para que se obedezca el límite de extrusión, yo le marco en esta flechita a la extrusión que la quiero hasta la cara. ¿Cuál es la cara? Pues la cara es esta, ¿verdad? Que es este domo. Entonces, acto seguido, le hago un clic en la cara de hasta dónde necesito que se lleve a efecto dicha extrusión. Y vean entonces cómo la extrusión ahora ya no se sobrepasó de los límites de este domo que sirve como guía de altura de la extrusión. Y doy por terminada dicha extrusión. Y ha quedado ahí debajo del domo, de ese domo color gris, ha quedado la extrusión que yo acabo de ejecutar. ¿Cómo desaparezco ahora dicho domo? Ya no lo voy a necesitar, ya cumplió con su rol, con su función como un elemento de soporte técnico para poder establecer los límites de la extrusión. Pues simplemente en la barra de abajo donde dice superficie, oculto o cierro el ojillo de ese domo y me ha quedado entonces consolidada la punta sur de mi figura. Ahí está ya la punta sur. Di un clic en plano top. Nuevamente, ahí está la figura. Tengo ya una punta, pero se necesitan 4 puntas de acuerdo al bosquejo general que está acá en la parte superior. ¿Cómo logro entonces las otras 4 puntas? Clonándolas. Para ello, previo a clonar, lo que debo hacer es, si esto es una sola pieza, el sistema lo reconoce como una sola pieza porque tiene el mismo color. Para poder clonar esta punta, entonces yo necesito disociar estos dos componentes. Lo que hago entonces es irme a la extrusión 2, hago un doble clic acá sobre extrusión 2, doble clic, la vuelvo a activar, por lo tanto, doy un clic sobre la extrusión que acabo de ejecutar y le digo que se consolide como nuevo componente. Al ejecutarse como nuevo componente, bueno, aquí la extrusión 2 no me abarcó a los dos elementos. Voy de nuevo a hacer un clic sobre los dos componentes, estos que están acá ya considerados, el primero y el segundo componente, y yo les digo, está agregado, se extruyó como agregación, pero si yo le digo ahora, lo cambio a nuevo, entonces cambia de color. ¿Qué es lo que hice en este momento? Decirle al sistema que ahora me considere como 2 piezas por separado, a la parte central y a la parte de la punta sur, para que en un futuro yo no tenga ningún tipo de inconveniente en el momento de clonar las otras 4 puntas. Entonces estoy en condiciones ya de clonar las otras 4 puntas. ¿Qué herramienta voy a utilizar para hacer esa clonación de las otras 4 puntas? Voy a dar nuevamente un clic en la cara
en la cara top o en el plano top, ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer en un instante es clonar las otras 3 puntas. ¿Cuántas puntas caben? Caben 3 puntas más, de acuerdo a las dimensiones que yo tengo de origen. Bueno, entonces para ello voy a utilizar una herramienta que se llama patrón circular. Aquí está, este es el icono. Doy un clic sobre la flechita hacia abajo de patrón circular y hay 3 opciones: patrón lineal, patrón de curva. Yo voy a ocupar en este momento la herramienta patrón circular. Le doy un clic a patrón circular, ya quedó activado y me dice: ¿cuál es el componente que tú pretendes clonar? Le digo al sistema: ¿qué es este componente? Me lo clone y me dice, se apertura un campo rosa. Dice: ¿tienes un eje de giro? ¿Vas a utilizar un eje de giro a través del cual se clonen esas figuras? Le doy clic ahí para decirle que sí y le digo que esas otras clones que se distribuyen en automático se distribuyen a partir de esta o a través de esta estructura y le doy terminar. Nótese entonces, chicos, cómo se han clonado las otras 4 puntas igualito que a la primera. Ya no necesité trazarlas por separado. Estas puntas ya se clonaron en automático, entonces ya tengo 4 puntas en la figura base. Lo que voy a hacer ahora es cerrar los ojillos de los diferentes planos para que se aprecie de pleno la estructura que tengo en consecuencia, pero sigue siendo de 2 colores. Recuerden, ahora tenemos 5 piezas por separado: 1, 2, 3, 4 y la 5ª pieza acá. Vamos a incorporarlas a una misma pieza. Ya hemos utilizado en alguna otra ocasión esta herramienta que está aquí. Son 2 círculos que se interponen y se llama booleano esa herramienta. La voy a activar, la herramienta booleano, y le voy a decir al sistema que todo el resto de los componentes se incluyan en la parte 1, de tal manera que doy clic en la parte 1 y a la parte 1 le agrego la parte 2, hago clic también en la parte 2, hago clic en la parte 3, hago clic en la parte 4 y en la parte 5, en la parte 3, en la parte 4 y en la parte 5 y le doy a aceptar. A partir de este momento, entonces, es una sola figura, es una sola pieza, es una pieza sólida, única, y tiene las especificaciones. Vean en el centro el hueco que nosotros dejamos sin extruir, queda como hueco y es un hueco hexagonal. Y en la parte de las puntas, tenemos entonces ya consolidado este componente. Bien, lo que noto aquí es que hay una estructura un poco extraña en la parte del centro, como que hay un reborde que no debiese quedar, y seguramente es que se nos olvidó generar una relación tangencial entre esta circunferencia y esta recta. Para ello, entonces, está fácil. Le doy clic a boceto 1, activo boceto 1 con un doble clic, y entonces hago aparecer de nueva cuenta al boceto número 1 y lo voy a acomodar de tal manera como lo tenía originalmente mediante el plano top. Lo que voy a hacer entonces, la relación entre esta línea recta y la curva es una relación tangencial. Entonces busco la herramienta tangente, doy un clic sobre la curva y un clic sobre la línea y se acomodaron ya esas 2 líneas, ya tienen una relación tangencial. De tal manera que entonces cierro de nuevo el boceto y esta condición de anormalidad que notábamos hace un instante, pues bueno, se ha corregido. Esto debió ser antes de, pero no nos dimos cuenta, así que lo reparamos posteriormente. Entonces ahí están, ya está terminada la figura o casi terminada. Vamos a ver si hay algún otro elemento que deba ser considerado. Parece que sí. Vean ustedes que la unión entre las puntas, en este momento yo la tengo de manera angulosa, mientras que mi figura base la describe
como una estructura con un redondeo, con un radio de 15 milímetros, de tal manera entonces que procedo a hacer ese radio de 15 milímetros a través de la herramienta filete o fillet. Lo que hago entonces es dar un clic sobre la línea a la cual le quiero eliminar ese borde anguloso. Le digo que quiero llamar a filete o fillet, le suministro los 15 milímetros que necesito y entonces le doy un enter. En este momento entonces se ha consolidado ese redondeo en esa figura. Hago lo mismo con los tres lados restantes. Las puedo hacer todas al mismo tiempo, pero para que se vea exactamente qué es lo que estamos haciendo, lo haremos de uno por uno. Entonces ahí está ya esta línea. Le doy fillet o filete, aplico filete y le doy aceptar. Vamos con la siguiente superficie. Marco esta línea, le doy fillet o filete. Vuelvo a decirle que se aplique y se ha aplicado ese fillet o filete. Voy con el último borde en donde voy a aplicar filete o fillet y le digo que se aplique. He terminado entonces, chicos, he terminado, amigos, la figura en cuestión. Ahí está, totalmente terminada con todas las especificaciones que me marca el plano base, el croquis base con las cotas y las medidas y todos los referentes y los ángulos. Está perfectamente terminada. ¿Qué resta a partir de este momento? Dar clic en parte 1, editar apariencia, en donde puedo cambiar el aspecto o el color de esa pieza según mis necesidades o según mis gustos. Esto generalmente, si se hace a través de una pieza metálica fundido en metal, o es color aluminio o es color metálico. Pero si se inyecta en una inyectora de plástico o si se funde en plástico, pues bueno, sí adquiere algún color específico, ¿verdad? Para formar parte de algún componente en particular. Esta es entonces la figura que tenemos consolidada en este momento. Hasta aquí terminamos este proyecto de trazo. Nos vemos y hasta la próxima.